Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buen día, este día domingo, día de escuela dominical, día en que nos reunimos a seguir escudriñando la Escritura, seguir escudriñando la palabra del Señor, esta palabra que Él dejó para nosotros, para que la estudiemos, para que le conozcamos más a Él a través de su palabra. ¿De quién habla la palabra? De nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a medida que la escudriñemos y la estudiemos, vamos a conocer más a nuestro Señor. Desde ya le bendigo en esta mañana, un saludo cordial y fraterno para cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, a los más jóvenes también, por supuesto, les saludamos en esta mañana y vamos a comenzar orando al Señor, dando gracias y permitiendo que Él nos dirija en esta mañana a su entera y perfecta voluntad. Así que le invito a que oremos juntos, como hermanos, nos unamos en esta mañana y pidamos para que el Señor nos guíe. Buen Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana, una vez más, mi Dios Todopoderoso, porque sabemos que su misericordia en este día es con nosotros. Gracias le damos por su amor, su bondad, su misericordia, Padre mío, por todo lo que nos brinda, Señor, aun por aquello que a veces, Señor, nosotros no nos damos cuenta, pero ahí su mano poderosa se está moviendo en medio nuestro, en nosotros y a favor nuestro. Gracias le damos, mi Señor amado, por poder estar reunidos en esta mañana, en esta escuela dominical, donde continuamos, Padre mío, aprendiendo, estudiando, conociéndole más a usted, Señor, llenándonos, Señor, de su palabra, Padre mío. En el nombre de Jesús, nos disponemos en sus manos, mi Señor amado, para que su perfecta voluntad se vea reflejada en cada uno de nosotros en esta mañana. Nos disponemos, Padre, para que usted, Señor, hable a nuestras vidas, hable a nuestro corazón, y así también nosotros podamos ser transmisores de esta palabra, poder compartirla con quienes aún no le conocen. Padre, gracias le doy en esta mañana. Bendigo a mis hermanos, guíenos a cada uno, Señor, en su perfecto amor, y ayúdenos, Señor, a entender su palabra, a atesorar su palabra y a compartir su palabra, mi Señor amado. Gracias. Una vez más le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor entonces. Vamos a leer lo que nos toca en esta mañana. San Juan 8, del verso 31 al verso 37. Y ahí voy a poner en pantalla los versículos y los vamos a leer en la Biblia. Así que le invito a que juntos leamos la palabra del Señor, que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. 36. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y haciendo un pequeño repaso de la semana anterior, ¿cierto? Donde Jesús les dice que a este grupo de judíos que procuran cuestionar todo lo que él hace, que lo encaran, ¿cierto? Que le hacen ver de que él no es el Hijo de Dios, de que él no es el Mesías, pero nuestro Señor allí en su infinita misericordia les sigue hablando, les sigue explicando, ¿cierto? Así como vimos la semana pasada, donde les dice que a donde yo voy, les dice el Señor Jesús, vosotros no podéis ir, ¿cierto?
no podéis venir. Allí nuestro Señor Jesús, en su misericordia, les sigue hablando a estos judíos, les sigue transmitiendo la palabra, les hace ver en su condición, pero ellos en sus corazones endurecidos no están dispuestos a entender, a comprender, a ver verdaderamente quién es Jesucristo. Y inclusive se preguntan entre ellos, ¿por qué nos dice estas cosas? ¿Se quiere suicidar? ¿Qué pasará por su cabeza? Pero siguen sin entender que quien está frente a ellos es el Mesías. Entonces, comenzamos el estudio del día de hoy. La consoladora enseñanza que Jesús imparte acerca de la verdadera libertad, de que gozarán los que se hagan discípulos de Él. Así, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versos 31 y 32 que leímos. ¿Qué podemos rescatar de estas palabras? Tres cosas importantes podemos considerar en lo que acabamos de leer. Primero, ¿cierto? El carácter del verdadero discípulo de Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra. El verbo permanecer, especialmente en Juan, no significa una mera continuidad, sino una comunión y hasta una mutua inmanencia, es decir, que no hay separación. Permanecer, pues, en la palabra de Jesús es identificarse con ella y hacer de ella la norma de nuestra vida. Si leemos allí Juan 15, del 4 al 7, nos dice la palabra del Señor que permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y primera de Juan 4:16, que nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esta vida de obediencia, de seguimiento constante del Salvador, es lo que hace, de un verdadero discípulo, de una persona, un verdadero discípulo de Cristo. Segundo, el privilegio del verdadero discípulo de Cristo. Y conoceréis la verdad. Tanto el verbo conocer como el sustantivo verdad significan para un judío mucho más de lo que significan para un filósofo occidental. Conocer es tener experiencia personal con, en este caso, la persona, ¿cierto?, de Jesucristo. Si lo comparamos allí con Génesis 4:1, dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Había allí una relación entre Adán y Eva, ¿cierto? A eso no es lo que nos está llamando esta palabra del Señor, a tener una relación con Él. Y si se trata del conocimiento de Dios, solo puede obtenerse por revelación e implica la respuesta a un previo conocimiento y amor por parte de Dios, que nos dice allí en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, nos habla del conocimiento, ¿cierto?, también los predestinó para que fuesen hechos conforme
a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Primera de Corintios 8, del 1 al 3, nos dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, el Señor nos conoce. Lo dice su palabra. La verdad, en sentido bíblico, no es tampoco un fruto intelectual o la adecuación de la mente al objeto o a la persona que está conociendo, como lo definían los filósofos escolásticos, sino la sabiduría de Dios hecha norma de la vida humana. Juan 3:24 nos dice que, vamos a ver hartos versículos hoy día, porque Juan no había sido aún encarcelado. Juan 3:24, corrijo, Juan 3:21, nos dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y Juan 17:17 nos dice que Juan 17:17 dice la palabra del Señor allí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿cierto? Y como estamos viendo, y conoceréis la verdad. Eso es lo que a lo que nos está llamando nuestro Señor, y es lo que les hace presente a estos judíos, porque les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad produce libertad. Así se entiende mejor Juan 14:6. Yo soy, ¿cierto? Dice el Señor allí, la verdad. Yo soy el camino, la verdad, la sabiduría de Dios encarnada. Y el que ve las cosas como Dios, las ve, ¿cierto? El que ve las cosas como Dios. Tiene una perspectiva apropiada de Dios, el mundo y de sí mismo, pues verá las cosas en su verdadero color y les dará el aprecio que corresponde al verdadero valor que tienen. Esto es lo que se suele llamar una correcta escala de valores. Si vemos allí Isaías 55:8, nos dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Dijo Jehová, el Señor, ¿cierto? Nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Él, ni los pensamientos de Él no son como los pensamientos nuestros. La felicidad del verdadero discípulo de Cristo. Este es el punto 3. La felicidad del verdadero discípulo de Cristo. Y la verdad, esa verdad que estamos hablando, os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué será? Después de la vida, ¿cierto? Nos hará libres. Y a veces, más que la vida, los seres humanos aman la libertad. Pero, al ignorar la verdad, desconocemos la verdadera libertad. ¿Cierto? En efecto, la verdad, esa verdad que santifica. Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así de maravillosa es la verdad, la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nos libra de la ignorancia y del pecado, la verdad. ¿Qué son los dos enemigos de la libertad?
Entonces, la ignorancia y el pecado. La ignorancia porque impide ver la realidad, el genuino valor de las cosas. El pecado lo es, ¿cierto? Porque es el fruto de la concupiscencia, de la pasión desordenada. El pecador es esclavo del pecado, como leímos en el verso 34, porque es seducido y atraído por la pasión, en lugar de ser el dueño, el controlador de sus pasiones. En vez de ser el caballo el que obedece al jinete, es el jinete quien está a merced del caballo desbocado, por no saber o por no poder manejar el freno. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, qué terrible, da a luz la muerte. Qué tremendo es este versículo. ¿Sí? Por eso es importante que podamos compartir la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo muestre y manifieste a quienes reciban la palabra del Señor que son pecadores, así como un día cada uno de nosotros pudimos ver, ¿cierto? Abrir nuestros ojos y darnos cuenta que vivíamos en pecado, como pecadores. ¿Por qué la importancia de esto? Porque una vez que el pecado es consumado, da a luz la muerte, y no es la muerte terrenal, ¿cierto? Es la muerte eterna de lo que estamos hablando. Ayúdenos el Señor. La mejor expresión de la libertad es el servicio. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque la disposición a servir por amor a los demás nos libera del peor enemigo de la libertad, que es, tome nota, el egocentrismo, es decir, el yo, por el que el hombre pierde su vida, ¿cierto? Por el egocentrismo, en un intento falso, ¿cierto? En un intento vano, en un intento imposible de salvar el yo. La proliferación moderna de toda clase de neurosis se debe, como ha observado el psicólogo Adler, al incremento del egocentrismo, es decir, a vivir por nuestra propia cuenta, a preocuparme solamente de mí, de mis necesidades, de mis problemas, de lo que es bueno para mí, sin preocuparme, como leíamos anteriormente, de servir, de ayudar a los demás, de tender una mano. Solo el amor ágape nos proporciona la verdadera libertad. Según la famosa frase de Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras, que es una frase mal citada y fuera de su contexto, pues el amor del que Agustín habla no es el amor erótico, ¿cierto? Sino el amor generoso, desinteresado de sí mismo, que nuestras Biblias solían traducir por caridad, pero este vocablo ha perdido su sentido original y suele entenderse lamentablemente por limosna. Lo que Agustín, ¿cierto?, de Hipona quería dar a entender es lo mismo que nos dice Pablo allí en Romanos 13:8, en Gálatas 5:14. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el que ha cumplido la ley se ha liberado de toda obligación, pues el amor verdadero rompe las ataduras del deber al ir mucho más lejos de lo que se debe. Entonces, la verdad de Dios llevada a la práctica proporciona verdaderamente la libertad, pues saca, ¿cierto? Extrae, extirpa los prejuicios, los errores,
las falsas nociones y restablece al ser humano el dominio de sí mismo. La mente se ensancha con el progresivo conocimiento de Cristo. Segunda de Corintios, vamos a leer aquí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6, 11 y 12. Nos dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en vosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Cierto? Cuando uno ve lo suyo propio, el corazón se estrecha. Pero el amor de Dios, el amor maravilloso de Dios, ¿cierto?, ensancha el corazón para cumplir los mandamientos divinos. Salmo 119, 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ayúdenos el Señor a correr, ¿cierto?, a correr por el camino de los mandamientos de nuestro Señor, a ser obedientes. Entonces podemos apreciar que la ofensa que estos judíos que están allí encarando a nuestro Señor, que están, ¿cierto?, ofendiendo allí a nuestro Señor al no reconocerle como el Mesías, ¿cierto? Ellos se sienten ofendidos, se sienten atacados por el Señor al recibir esta enseñanza de Cristo. Entonces ellos allí, en su propio entendimiento, en su propia sabiduría, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué es entonces lo que ofendió a estos judíos? La frase: la verdad os hará libres. Ellos no están poniendo atención. No están dispuestos a recibir esta verdad que el Señor les está mostrando. ¿Qué es lo que alegaron en contra? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ellos respondieron? ¿Cómo quisieron dar a explicarle a Jesús lo que ellos habían entendido? Linaje de Abraham somos, le dijeron. Es muy frecuente que en familias que han degenerado de su linaje el jactarse de la gloria y de la dignidad de sus antepasados y tomar prestado del blasón familiar un honor al que ellos hacen deshonra. Este blasón familiar es el escudo de la familia, ¿cierto? El logo allí de la familia que representa y que a la vez cuando los demás lo ven, saben de a qué familia corresponde, ¿cierto? Entonces allí está el honor de la familia, los valores de la familia y todo lo que representa este escudo o este logo o este blasón de la familia. Entonces, ¿cierto? Esto es lo que los judíos hacían al apelar al patriarca, a este patriarca Abraham, ¿cierto? Están echando mano a Abraham, al patriarca. Están echando mano allí a lo que representa Abraham para los judíos, para responderle a nuestro Señor Jesucristo. Esto es como si la fe y la obediencia del gran amigo de Dios pudiese expiar por la falta de piedad que ellos, por la falta de piedad que ellos mostraban, ¿cierto? Juan, el evangelista, Juan el evangelista, deja claro en el prólogo allí, en su prólogo, que la dignidad de Dios no se adquiere por herencia. En Juan 1:3, donde dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
corrijo, es Juan 1:13. Juan 1:13, que dice, los cuales no son engendrados, estamos hablando de, ¿cierto? De la herencia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es como cuando los cristianos decimos, no, si yo soy de cuna, mi familia es cristiana, pero no obedecemos al Señor, no nos guiamos por los mandamientos del Señor, sino que echamos mano a que nuestra familia es la cristiana, ¿cierto? Y eso lo usamos como, en algunos casos, como muestra, como el logo de la familia. Familia cristiana, ¿cierto? El compromiso y como vimos la relación de cada uno es personal con nuestro Señor. No todos los que descienden entonces de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Eso lo podemos ver allí en Romanos 9:6. Puesto que de las piedras puede Dios levantar hijos a Abraham. Eso lo vemos en Lucas 3:8. La libertad de que estos judíos se jactan no podría ser la libertad política, ya que ellos tienen memoria, ¿cierto? Y no han olvidado su tiempo de esclavos allí en Egipto, en Babilonia, en Persia, en Siria y actualmente Roma. En todas estas partes ellos, ¿cierto?, han estado privados de libertad. Y eso no lo han olvidado. Tampoco podían pensar en la libertad social, pues muchos judíos habían sido esclavos. ¿Sí? Cuando fueron esclavos ahí en Egipto, y el Señor los libró con mano poderosa. Pensaban, sin duda, en la libertad espiritual, al ser descendientes de Abraham, con quien Dios había establecido el pacto de gracia y a quien había otorgado las magníficas promesas, ¿cierto? Por las que de la descendencia de Abraham saldría la salvación. Y ellos, los israelitas, serían una nación escogida, una nación santa, con un sacerdocio real y el privilegio de ser posesión del verdadero y único Dios. Eso lo podemos leer allí en Éxodo 19:6, Deuteronomio 7:6 y Deuteronomio 10:15. Pero todos estos privilegios de nada servían a quienes se negaban a creer en el Mesías. Romanos 3:2, mucho, de todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada, a ellos, ¿cierto? Les ha sido confiada la palabra de Dios. Juan 9:45 dice la palabra del Señor. Así nos dice la palabra del Señor. Juan 9:45 entonces, 9:45. Perdón, 9:4 y 5. Voy a tener que usar lentes, parece. Juan 9:4 entonces dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. De nada entonces, ¿cierto? Servían todos estos privilegios a quienes se negaban a creer en el Mesías, puesto que por las obras de la ley no podían ser justificados delante de Dios. Romanos 3:20. Solo y únicamente la verdad que Cristo proclamaba podía conferirle la verdadera libertad. Pero, como hemos visto a lo largo de este estudio, el corazón de ellos estaba endurecido, de tal manera que la esclavitud del pecado, la cautividad bajo Satanás y la libertad del amor les sonaban extrañas a los oídos de ellos.
Así es, pues. Y hoy día también sucede lo mismo. Si usted habla con alguien que tiene su corazón allí endurecido y sus prioridades son otras, ¿cierto? Está esclavo. ¿Por qué? Porque no quiere abrir su corazón a la verdad, ¿cierto? A la palabra del Señor. La defensa que nuestro Señor Jesucristo hace de su doctrina, ¿cierto? En los versículos que leímos, 34 y 37, podemos allí ver cuatro cosas. Primero, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Les muestra a nuestro Señor Jesucristo que hay una esclavitud de la que ellos no se querían percatar. Notemos, ¿cierto? Esto está allí en el versículo 34b. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces notemos que el verbo está en presente e implica una práctica habitual. Todo aquel que hace, ¿cierto? Está en presente. Es decir, el que vive en pecado. No es el que cae algunas veces en pecado. Si lo comparamos allí con Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No hay disposición en nosotros, ¿cierto?, de recibir esa verdad. No estamos preparados para recibir esta verdad que nos está transmitiendo nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que les está sucediendo a estos judíos en lo que estamos estudiando, ¿cierto? Ellos no se sienten pecadores, no se confiesan ni se reconocen como pecadores. Entonces, ¿qué están haciendo? De acuerdo a este versículo, se están engañando a sí mismos. Y además de engañarse a sí mismos, la verdad no está en ellos. El prefacio con que nuestro Señor Jesucristo introduce esta declaración es el que usa en otras solemnes ocasiones. De cierto os digo, allí en el verso 34a. Es el estilo de los profetas de antaño, pero ellos decían, así dice el Señor, ¿cierto? Así dice Jehová, porque eran siervos fieles. Pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios y puede hablar en su propio nombre. Os digo, con autoridad está hablando el Señor, ¿cierto? Y con verdad, con autoridad y con verdad. Observemos igualmente que Jesús hace una declaración universal. Todo aquel que hace pecado, es decir, todo pecador habitual, es un esclavo de su pecado, de su vicio, y con mucha frecuencia lo confiesa, ¿cierto? Al exclamar cuando alguien le exhorta a dejar el vicio. ¿Cuál es la respuesta? Lo que estábamos compartiendo recién. ¿Cuál es la respuesta? No puedo, no soy capaz. Es un esclavo porque se deja dominar por su amo y está encadenado con vínculos más fuertes, incluso que las cadenas de hierro que aprisionan a un criminal en la celda de una cárcel. Así de fuerte, así de potente, ¿cierto? Y así de grave también es cuando no queremos dejar el pecado, cuando no queremos reconocer que somos pecadores. Como expone maravillosamente Pablo en Romanos 6, del 16 al 22, el ser humano no puede escapar de servir a alguien, ya que no es autónomo, puesto que no es autosuficiente, ¿cierto? Todo depende del amo a quien sirve. Servir a Dios es reinar. Si eso lo encontramos allí en Apocalipsis, lo tenía por aquí, Apocalipsis 22, 3 y 5, donde nos dice la palabra del Señor. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz,
de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto implica obediencia a una voluntad infinitamente santa, sabia y poderosa. Y llega a ser, ¿cierto? Nos transformamos. Tenemos que llegar a ser, tenemos que aspirar a esto, tenemos que enfocarnos en ser imitador de Dios. Eso lo encontramos allí en Efesios 5:1. Pero el que comete pecado se hace esclavo del oponente, es decir, del diablo, quien es un mentiroso y un homicida. Juan 8:44. ¿Cierto? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es el diablo. Es un mal amo, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Isaías 14:17, que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Allí en Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así es el Señor, ¿cierto? En contraposición con el padre de mentira. Y además, Satanás, ¿cierto? Que es mentiroso y homicida, es un mal pagador. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y eso nosotros, ¿cierto? Lo tenemos clarísimo. Puesto que de servir no hemos de escapar y no podemos servir a dos amos. Mateo 6:24. No podemos servir a dos amos, ¿cierto? O servimos a uno o servimos a otro. Porque si no, vamos a ser malos siervos. Pero nos conviene estar del lado de nuestro Señor, servirlo a Él, para que seamos merecedores de la vida eterna. Sirvamos al que, como fruto, que nuestro Señor nos da la santificación y como recompensa final, la vida eterna. Esta elección de amo a quien servir es lo que hoy se llama decisión. Decidimos a quién servir. Nosotros, ¿cierto? Usted. Decidimos a quién servir. Esta es una opción fundamental, pues tiene que ser para toda la vida. Así es que, bueno, gracias al Señor, gracias a su misericordia, nosotros hemos tomado la mejor opción, ¿cierto? De servirle a Él. Hemos tomado la mejor decisión de nuestras vidas. Jesús les muestra que el ocupar un lugar privilegiado en la casa de Dios no les da derecho a ser herederos de Dios, puesto que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 35. Esta declaración de Jesús afecta en dos niveles. Primero, a un nivel histórico. Apunta a la próxima condena de la nación judía, en su mayoría, según la profecía del propio Jesús, que podemos ver allí en Mateo 23:28 y Lucas 13:55.
Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Están hablando del pueblo escogido, ¿cierto? Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Por lo que, por un lado, los judíos incrédulos serían echados de la casa, y por otro lado, la casa en la que ellos confiaban que morarían para siempre, iba a quedar desierta y desolada. Israel era el Hijo de Dios, el primogénito. Usted puede allí comprobarlo en Éxodo 4:22. Allí dice que Israel era el Hijo de Dios, el primogénito. Pero Cristo les asegura que, por haberse hecho esclavos del pecado, no van a quedar en la casa para siempre. Como diciéndoles, no penséis que vais a ser libres de pecado mediante los ritos y ceremonias de la ley. Esa ley, ¿cierto?, que había traído Moisés, por cuanto Moisés mismo fue un siervo en la casa de Dios. Eso es a nivel histórico, y a nivel geográfico tiene aplicación para todos los pecadores, ya que al ser esclavos del pecado serán echados fuera, mientras que los genuinos creyentes serán hechos libres y permanecerán para siempre en la casa de Dios. Eso es para usted, eso es para mí, ¿cierto? Los genuinos creyentes, libres hemos sido. El Señor nos ha hecho libres y permanecerán para siempre en la casa de Dios, allí morando eternamente con nuestro Señor. Tercero, le muestra igualmente cuál es el camino de la libertad. El caso de los que se hacen esclavos del pecado es verdaderamente triste, ¿cierto? Lo sabemos. Pero gracias sean dadas a Dios, infinitas gracias a nuestro Señor, ya que el Hijo tiene el poder y la autoridad para otorgar a todo creyente arrepentido no solo la liberación de la esclavitud, sino también la adopción de hijos. Una vez, ¿cierto?, que dejamos de lado el pecado, que el Señor nos libra del pecado por amor y misericordia y nos adopta como hijos suyos. Pasamos, ¿cierto?, a ser hijos de este Padre maravilloso que nos muestra cuál es el camino y nos habla a nuestras vidas y nos transmite su palabra para que podamos entender, ¿cierto? Y además su Espíritu Santo está con nosotros para conducirnos a esta libertad maravillosa. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿cierto? Donde somos adoptados como hijos. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Versículo 36. Qué maravilloso es nuestro Señor. Vemos entonces que Cristo en su Evangelio nos ofrece la libertad en la justificación. Nos abre las puertas de la cárcel, ¿cierto? Estábamos encarcelados, estábamos presos, esclavos allí en nuestros delitos y pecados. Porque al haber ofrecido pagar por nuestros pecados, nuestro Señor, ¿cierto?, voluntariamente y por amor, decidió pagar por nuestros pecados. Nos ha librado de la deuda. Teníamos una deuda. Nuestro Señor la pagó, ¿cierto? Como fiador, mediador y sustituto nuestro. Tomó Él nuestro lugar. Borra también el déficit que tenemos en la cuenta de Dios, quien es nuestro creador, ¿cierto? Nuestro Señor allí. Y nuestro Señor Jesucristo cumple de manera sobreabundante con las demandas de la santidad que Dios pide de nosotros. En la santificación rompe las cadenas de la esclavitud.
nuestro Señor allí, derramando hasta la última gota de su sangre, rompió estas cadenas que nos mantenían esclavos, mediante la obra poderosa del Espíritu Santo, con la cual el alma adquiere la libertad, al quebrantarse el poder corruptor del pecado. Ya no somos esclavos, sino hemos sido hechos libres por amor de nuestro Señor. Y ser reunidas y fortalecidas las fuerzas de la razón y de la virtud. En la adopción, nuestro Señor nos confiere la nacionalidad y ciudadanía de la patria celestial, a los que éramos extranjeros y advenedizos. Como dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, estábamos sin Cristo, alejados, ¿cierto?, sin la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero nuestro Señor allí, con su maravillosa gracia, ¿cierto?, nos da un nuevo título de privilegio, además del perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es este título? Somos hijos de Dios, hijos del Dios todopoderoso, del Dios creador, del Dios del universo. Ese es el título que tenemos. Somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio más grande que tenemos! A los que el Hijo liberta, los hace realmente libres, ¿cierto? Él no hace las cosas a medias. Si nos libra, si nos liberta, es para siempre. Pero debemos de cuidar esa libertad. Debemos de atesorar esa libertad. Debemos de obedecer a nuestro Señor para poder mantener la libertad que Él nos ha dado. Notemos que el adverbio usado en este versículo, del griego ontos, que significa realmente, es distinto del que es usado en el versículo 31, del griego aletos, que significa verdaderamente. El discípulo ha de ser verdadero, porque en el sujeto se requiere veracidad, sinceridad, fidelidad, pero la libertad que Cristo da es real, puesto que no es algo imaginario, ¿cierto? No es una fantasía, no es algo que uno podría allí, ¿cierto?, comenzar a imaginar, sino que es, ¿cierto?, un producto intrínsecamente auténtico, sin fraude, sin engaño. Es una libertad digna del nombre que lleva, pues corresponde totalmente al concepto más puro de lo que representa. Es una libertad gloriosa, es algo sustancial, ¿cierto? Es algo que palpamos, es algo que nosotros conocemos y además es algo que atesoramos, la libertad que el Señor nos ha dado. Mientras que las cosas de este mundo son meras sombras que solo pueden prometer una libertad ficticia. Aplica después esta noción de libertad a la falsa jactancia de ellos. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice el otro Señor, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vemos aquí que Jesús admite el privilegio del que ellos se jactaban, ¿cierto? Él está reconociendo. Yo sé, les dice Jesús, sé, y entiendo también, que soy descendiente de Abraham, descendientes físicos. No les llama hijos. Ellos se jactaban de ser linaje de Abraham, allí en el verso 33. Como si con ello se engrandecieran a sí mismos. Como si con ello
se sintieran poderosos tal vez. Cuando lo cierto es que eso mismo, ¿qué es lo que hacía? Agravaba su pecado. Jesús les muestra la inconsecuencia de la conducta de ellos en relación con la dignidad de que se jactaban. Pero procuráis matarme, les dice. Lo habían intentado ya en varias ocasiones. Y ahora lo procuraban también. Como el contexto posterior, allí en el verso 58, ¿cierto? Juan 8:58, donde dice Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La descendencia de Abraham procura matar al mismo cuyo día había visto por anticipado Abraham y se había regocijado. Abraham, vuestro padre, dice el 56, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús también les muestra el motivo de esta inconsecuencia, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hay en ellos espacio en su corazón para comprender, para entender, para recibir esta palabra que nuestro Señor les está transmitiendo. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque les ama, lo hace por misericordia. Por eso les reitera a Él y les enseña la palabra del Señor. Pero, lamentablemente para ellos, la dureza de su corazón no les permite entender estas verdades celestiales que nuestro Señor les está transmitiendo. La palabra de Dios desciende como lluvia que riega la tierra. Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. El 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero el corazón de estos judíos era como una roca, ¿cierto? Nuestro Señor les está manifestando lo maravilloso que es su palabra y lo que puede producir en ellos. Les está hablando de lo que ellos van a recibir, ¿cierto? Como regalo. Es un regalo lo que les está ofreciendo nuestro Señor allí a través y por medio de su palabra. Pero ellos no están dispuestos a recibirlo. El corazón de estos judíos era como una roca por la que el agua resbala sin dejar que penetre ni una sola gota. ¿Cómo podía hallar cabida la palabra de Cristo en unos corazones que estaban llenos de odio y de venganza? Cuando el corazón está ocupado por otras cosas. Es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil que tenga cabida para el amor de Dios. Es muy difícil. La palabra de Cristo requiere un lugar en el corazón, no solo para morar como en su propia casa, sino también para obrar. Lugar donde implantar la gracia y expulsar el pecado. Y para reinar, al hacerse norma de nuestra vida. Esto es lo que quiere hacer el Señor por medio de la verdad que les está diciendo a estos judíos. Quiere expulsar todo lo que ellos tienen ahí en su corazón. El rencor, el odio y todo lo que está causando que la palabra del Señor no pueda entrar o habitar o penetrar allí en los corazones de estos judíos. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado está ocupando ese lugar. El pecado está sobreabundando en los corazones de ellos. Entonces, lamentablemente, no hay espacio allí.
Bendito sea el Señor. Le damos gracias, ¿cierto?, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Hay muchos que profesan ser creyentes, pero no dejan lugar a la palabra de Cristo para que obre, porque tienen el corazón ocupado por otras cosas. Hay otras prioridades, hay otras necesidades que se anteponen a lo que el Señor puede hacer en las vidas de las personas. Ahora bien, donde la palabra de Jesús no tiene cabida, nada bueno puede esperarse, ya que quedará demasiado espacio para toda clase de iniquidad. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque en su infinita misericordia, el Señor también habló a nuestras vidas, como está en estos textos que hemos leído, hablando a los judíos. En el caso nuestro, el Señor ha producido la obra en nuestros corazones. Nuestros corazones han sido vaciados de lo que había en ellos, del pecado, y han sido llenos con el amor de nuestro Señor. Por lo tanto, hemos sido adoptados, ¿cierto? Y hoy somos y formamos parte de esta familia de los hijos de Dios. Le damos gracias al Señor porque solos no lo podíamos hacer. Ofrecernos nosotros un sacrificio tampoco hubiese sido suficiente. Solamente la obediencia y el amor de nuestro Señor Jesucristo puede permitirnos hoy día estar disfrutando de este privilegio, de ser llamados hijos de Dios, para su honra y para su gloria. Lo que Él ha obrado en nuestras vidas es lo que nos permite estar eh, dispuestos, ¿cierto?, a recibir la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Damos gracias al Señor entonces en esta mañana por esta su palabra, ¿cierto?, que nos ha libertado, que nos ha hecho verdaderamente libres. Así que gracias damos al Señor por este tiempo que hemos compartido. Le invito a que podamos orar para dar por concluida esta clase de escuela dominical. Señor y Padre, gracias damos en esta mañana. Gracias por esta su palabra, Señor. Gracias por estas verdades, Señor, que usted transmite desde siempre a nuestras vidas, Señor. Desde que se nos presentó, desde que se reveló a nuestras vidas, Señor, su verdad ha ido, Señor, hablando a nuestras vidas y transmitiéndolo todo lo que necesitamos, Señor, para poder servirle de mejor manera. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, Señor, por los jóvenes, Padre mío, que se han conectado en esta mañana a esta clase de escuela dominical. Gracias le doy, mi Dios Todopoderoso. Bendiga, Señor. Bendiga su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hágala allí, Padre mío, germinar, mi Dios Todopoderoso, para que también podamos compartirla, aún con aquellos, Padre mío, que tienen el corazón endurecido, aún con aquellos que no están dispuestos, Señor, a recibirla. Pero, Padre mío, la siembra es la que tenemos que hacer para que usted en su tiempo y en su voluntad pueda cosechar, Señor, esas almas que tal vez hoy están difíciles de recibir su palabra, ¿cierto? No están dispuestas, pero su amor es tan grande y maravilloso, Señor, que hace la obra. En nuestros familiares, Señor, que no le conocen, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y todos aquellos, mi Dios Todopoderoso, que hoy les cuesta, Señor, entender su amor, su misericordia, su verdad, mi Señor. Gracias le doy, mi Señor, en esta mañana por este tiempo y lo dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor. Entonces, el anhelo de mi corazón es que el Señor le bendiga. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y nos vemos pronto
recuerde que esta tarde, ¿cierto?, tenemos la exposición de la palabra del Señor a través de nuestro pastor. Que el Señor le bendiga para que el alimento que nos trae esta tarde, ¿cierto?, llene nuestras vidas. Y posteriormente tenemos la reunión de alabanza, donde nos juntamos y nos unimos como cuerpo, como hijos, como familia que somos en Cristo, para alabar a nuestro Señor. Gracias doy una vez más al Señor y que el Señor le bendiga.